Hola, buenas noches, es un gusto saludarlos. Soy el doctor Roosevelt Pairazamán. Esta es nuestra presentación sobre eh, el enfoque de entrenamiento aeróbico por medio de metodologías interválicas. Las metodologías, habíamos conversado en otra exposición de que para poder entrenar o diseñar programas de entrenamiento en la escala cardiovascular, en la escala aeróbica, existen diferentes metodologías de entrenamiento, quizás divididas en dos grandes grupos, las denominadas continuas, que hemos podido conversar y en otra exposición, que tiene su efecto, su trabajo en áreas funcionales regenerativas subaeróbicas, eh, y que son una metodología altamente utilizada cuando estamos ya haciendo algún trabajo, por ejemplo, aeróbico de larga duración, como por ejemplo correr unos 10K, 21K, 42K. Pero desde el punto de vista de lograr adaptaciones sólidas, incluso en corto espacio de tiempo, con muy buenas adaptaciones desde el punto de vista de la capacidad del cuerpo para oxidar grasas, las metodologías interválicas son una de las metodologías que más nos ayudan y que la evidencia científica ha señalado en los últimos años ser estas metodologías una de las de, que serían en cierta forma nuestros aliados estratégicos al momento de diseñar un programa de entrenamiento para mejorar la capacidad aeróbica de una persona, para mejorar el estado de salud de una persona, para mejorar la capacidad de quemar grasas, de oxidar grasas. Es una de las metodologías que más incide en la biogénesis mitocondrial. Por lo tanto, vamos a hablar sobre esta metodología muy importante. Finalmente, esa metodología que va a representar un estímulo físico que va a caer sobre una persona, finalmente va a repercutir en nuestras unidades biológicas básicas, que son las células, con el propósito de poder generar una serie de eventos metabólicos intracelulares que van a conllevar tarde o temprano, con la regularidad del entrenamiento, a una eficiencia de nuestra vía aeróbica que sea a nivel mitocondrial y por lo tanto una gran eficiencia para poder oxidar grasas. El asunto es cómo llevamos a un ser humano a un nivel importante de entrenamiento y esto lo vamos a nosotros ir practicando a lo largo de las exposiciones en cuanto a modelos de entrenamiento y obviamente con el diseño de los programas que vamos a ir practicando. Nuestro trabajo, en esencia, desde el punto de vista metabólico, desde el punto de vista bioquímico, desde el punto de vista fisiológico, es transformar a una persona que está con un estado físico probablemente bajo, como en el caso de una persona sedentaria, que es el grueso de la mayoría de personas que nosotros podemos evaluar en las consultas. Muchas personas van a los gimnasios porque quieren bajar peso, quieren perder grasa, quieren mejorar su condición física. Y eso nosotros lo evaluamos a través del estado físico o physical fitness de una persona, que nos puede dar datos de pruebas en las cuales sale con puntajes bajos, pero eso tiene que proyectarnos a nosotros a ver en la parte intracelular de esta persona, en la cual encontraríamos una baja densidad mitocondrial y por lo tanto habría una baja oxidación o una baja eficiencia para poder oxidar grasas durante el entrenamiento. Lo interesante es que con el entrenamiento físico y especialmente con las metodologías interválicas, los denominados entrenamientos interválicos de alta intensidad y de corta duración, como vamos a explicar en un momentito, va a permitir a lo largo del tiempo lograr esta adaptación, donde la persona comienza a tener mayor cantidad de mitocondrias, que son las especializadas en las vías aeróbicas. Esta persona tendrá un mejor estado físico, o sea, un physical fitness mucho más eh, en un mejor nivel en comparación a cómo empezó, y de todas maneras tendrá mayor eficiencia para poder oxidar grasas. Incluso hay trabajos de investigación en los cuales se trabajó con personas 2 semanas, 3 estímulos semanales, 2 semanas, y las personas lograron una mejoría importante en la capacidad oxidativa. Y las metodologías interválicas tienen una cierta estructura que la vamos a exponer dentro de un momentito. Entonces habíamos visto nosotros que hay dos grandes metodologías, las continuas y las interválicas. El día de hoy vamos a trabajar con los ejercicios interválicos, con las metodologías interválicas desde un enfoque cardiovascular aeróbico. Y esto lo menciono porque también cuando veamos el entrenamiento, la fuerza, resistencia muscular, las metodologías interválicas también tienen su rol importante
en el entrenamiento de la fuerza resistencia muscular, porque hay trabajos interválicos con incidencia muscular. Ya veremos cuáles son ese tipo de trabajos que se hacen desde el punto de vista de la musculación en el momento que nos corresponda hablar sobre metodologías y programación de entrenamiento muscular. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos diseñar un programa de entrenamiento interválico? Como habíamos conversado en la anterior exposición, los trabajos interválicos consisten en trabajos por series. ¿Sí? Nosotros vamos a poder escribir acá, por ejemplo, los trabajos interválicos se hacen por series. Series interválicas. ¿Sí? Las series interválicas tienen dos fases claramente definidas. ¿Sí? Una fase intensa y una fase de recuperación. ¿Sí? Esa es básicamente la esencia del trabajo interválico. ¿Sí? Un trabajo interválico está formado por series, donde cada serie tiene una fase intensa y una fase de recuperación. La fase intensa tiene duraciones e intensidades que lo vamos a ver aquí un momento, pero este es el esquema que siempre nosotros debemos de trabajar o debemos de tener en consideración. Por lo tanto, se traduciría en una gráfica, como lo habíamos mencionado anteriormente en la otra exposición, donde tengo picos claramente definidos, donde se trabaja la parte intensa y los valles serían las fases de recuperación. Esa es la metodología interválica. Y recibe un nombre especial, esta metodología interválica, dentro de todas las variaciones que pueden darse con los trabajos interválicos, las denominadas trabajos interválicos intensivos con intervalos cortos, o los denominados HIIT, High Intensity Interval Training, que es el nombre en inglés, que se denomina, que lo voy a escribir acá para que lo puedas ver, ¿sí? HIIT, así, significa High Intensity Interval Training. Esa es la denominación en inglés, High Intensity Interval Training, son los entrenamientos interválicos de alta intensidad. Pero recordando el principio de la periodización del entrenamiento, usualmente hay una correlación inversamente proporcional entre un estímulo intenso y la duración de ese estímulo. Si yo hago un estímulo intenso, la duración de ese estímulo va a ser menor. Y si yo tengo un estímulo de baja intensidad, la duración de ese estímulo puede ser mayor en cuanto a tiempo. Siempre son inversamente proporcionales. Por lo tanto, si nosotros vamos a hablar de un tema específico de metodologías interválicas intensivas con intervalos cortos, significa que son ejercicios de relativa alta intensidad, pero de corta duración. ¿Qué características tienen estos trabajos interválicos? Se trabajan por series. ¿Cuántas series se recomienda hacer de estos trabajos? Pues la recomendación es ir desde 6 hasta 15 series. Y uno me preguntará, doctor, ¿cuántos hago? ¿8, 10, 12, 15? ¿Cuál sería lo mejor? Periodización de entrenamiento. Principio del incremento progresivo de las cargas. Si yo me emociono y veo que es de 6 a 15 y pum, de frente le meto a 15, ¿cuál será mi progresión? No tendré mucha chance de hacer progresiones. Entonces, hay estudios, por eso pongo de 6 a 15, porque hay estudios donde solamente han hecho 6 series interválicas. Nada más. Con 6 series interválicas, en ese caso, en ese estudio, por ejemplo, que siempre lo recuerdo porque es uno de los metodologías, uno de los trabajos que siempre tengo como referencia para poder diseñar mis programas. En este caso, el estímulo, por ejemplo, intenso duraba 30 segundos y la recuperación duraba 4 minutos. Es decir, cada serie duraba 4 minutos y medio. Y el programa era hacer 6 veces eso. En resumidas cuentas, yo le pregunto, si cada fase intensa duraba 30 segundos y 4 minutos la recuperación, en esencia, ¿cuántos minutos de alta intensidad hizo esta persona? Si hizo 6 veces eso. ¿Alguna respuesta, Diane? ¿90 minutos? No. No. Por ejemplo, me estoy saliendo un poquito de lo que estaba explicando, pero quiero que me entiendan porque como estoy poniendo que se recomiendan hacer de 6 a 15 series, en un trabajo publicado en una revista hicieron 6 series, ¿sí? Donde la parte intensa
la fase intensa duraba 30 segundos y la fase de recuperación duraba 4 minutos. ¿Sí? Así eran, 6 veces eso. Entonces yo le pregunto, ¿cuánto dura cada serie? Hola, Yane, ¿podría usted decirme cuánto duraría cada serie si usted está viendo 4 los minutos tiempos? con 30 segundos, ¿no? Así es, perfecto. Cada serie dura 4 minutos con 30 segundos. Si Y esta funciona, persona, sí, si esta persona va a hacer 6 series, yo le preguntaría, ¿cuántos minutos intensos totales estaría haciendo? ¿cuántos minutos totales? Intensos, sí, intensos, Ah, no de recuperación, intensos. 3 minutos, 3 minutos. O sea, tan poquito. en resumidas cuentas, en este trabajo se hicieron 3 minutos intensos. El tema es que hicieron 30 segundos, descansaron 4. 30 segundos, descansaron 4. Entonces, cuando uno suma todo esto, dura 27 minutos, dura este programa. Y los resultados fueron bastante importantes porque se encontraron datos a nivel ya obviamente bioquímicos de laboratorio, donde se encontró un incremento en la capacidad oxidativa de esta persona desde el punto de vista mitocondrial. Entonces, obviamente que en este caso esos 30 segundos eran bien intensos, eran cercanos al 100% del VO2 max. Por eso que hay que tener cuidado la intensidad a la cual yo la haga. Entonces, obviamente eso no lo voy a hacer desde un inicio, podría empezar desde una intensidad un poco menor. Pero lo que me refiero es que si yo quisiera hacer una progresión, yo puedo decir a mi paciente, una semana vamos a hacer 6 series, o 2 semanas vamos a hacer 6 series, después puedo subir a 8 series, después puedo subir a 10 series, entonces voy haciendo una progresión. Entonces ese es el sentido, porque acá me están dando una recomendación de hacer 6 series a 15 series. Entonces la idea es empezar por el rango menor para poder hacer mi progresión. Principio del incremento progresivo de las cargas, ¿correcto? Muy bien. Correcto. ¿Qué otro más? Cada serie tiene 2 fases. Una fase intensa y una fase de recuperación. La fase intensa se recomienda trabajar de 30 a 90 segundos en un porcentaje de intensidad que va del 80 a 95% del VO2 max. ¿Qué área funcional es esta, Diane? Del 80 al 95%. Submáxima. Super aeróbica. Ah, super aeróbica, perdón. ¿Ok? Que habíamos conversado en la anterior exposición. Sí, Entonces, super es una zona con tendencia más anaeróbica, donde se verán involucrados predominantemente fibras musculares tipo 2, en la cual el sustrato energético principal va a ser el glucógeno muscular, ¿sí? Fosfocreatina y glucógeno muscular, pero en tendencia más glucógeno muscular, con una posibilidad de generación de lactato y acúmulo de lactato. Entonces, eso es lo importante que nosotros tenemos que tener siempre presente. Entonces, mira, ese es el rango de intensidad y el rango recomendable desde el punto de vista de duración de cada fase. Y la fase de recuperación va desde 60 segundos hasta 150 segundos en un rango que va de 40 a 60%, que esto estaría trabajando en la denominada área funcional regenerativa. Sí, Diane. El cambio en segundos es igual en el cambio en series. En segundos, ¿cómo así? Por ejemplo, en la fase intensa, el cambio de 30 a 60 o va dándose por qué razón o cómo. Sí, ahí viene un principio, una de las variables de la carga de entrenamiento, si recordamos un poquito, la carga de entrenamiento, vamos a escribir acá, la carga de entrenamiento, si nosotros habíamos definido que la carga de entrenamiento, sí, ahí estamos, tiene unas variables cualitativas y tiene unas variables cuantitativas, ¿cierto? Entonces, cada una de esas variables cualitativas y cuantitativas de la carga de entrenamiento
traen como consecuencia variables o componentes importantes. En las partes cualitativas estaría la intensidad y la densidad. Y en las variables cuantitativas tendríamos el volumen, tendríamos la frecuencia, tendríamos la duración, ¿sí? Que son las componentes importantes. Ahora, siempre hemos dicho que la variable más importante es la intensidad del ejercicio, pero acá aparece una variable muy importante, ¿sí? Conocida como densidad de ejercicio. Y la densidad de ejercicio hace referencia, Diane, a la relación que existe entre el impulso o el estímulo físico y la recuperación. ¿Qué significa? Una pregunta importante. Si yo hago un intervalo, o sea, un estímulo intenso, y para hacer el segundo estímulo intenso descanso 10 minutos, ese ejercicio o esa serie de ejercicios será más tolerable que si yo descansara solamente 1 minuto. Entonces, esto significa que mientras más largo sea el proceso de recuperación, el ejercicio se hace menos denso, menos intenso. Pero si yo descanso muy poquito, entonces el ejercicio se torna más denso, es decir, más intenso. Hagamos unas gráficas. Intenso, intenso, con descansito. Tú misma me vas a decir qué significa esas curvas. Muy bien, vamos a dibujar otro con color fucsia. Yo te pregunto, Diane, de los dos gráficos que he dibujado, los dos son metodologías interválicas, son trabajos interválicos, ¿cuál crees tú que sería más intenso? De acuerdo a esa gráfica. ¿Cuál crees tú que sería, por ejemplo, más intenso? ¿La gráfica negra o la gráfica fucsia? La gráfica negra. La gráfica negra sería más intensa porque tiene más pequeñito, eso es. Como es más chiquito el tiempo de recuperación, la parte negra, la gráfica negra es un trabajo muy denso. En cambio, la gráfica fucsia es una gráfica menos densa. Y menos densa. Para iniciar con una persona que es sedentaria, ¿usted empezaría con un trabajo dándole más tiempo de recuperación o definitivamente iniciaría con...? Así es, Diane, usted lo ha dicho. Porque esto me permite darle una chance de que se recupere, de tal manera que lo pueda tolerar. Entonces, ¿cuánto es prudencial? No pasarme de los 150 segundos, porque entonces ya no sería... Ahí viene lo que se llaman las relaciones del estímulo con la recuperación. Usualmente para el campo fitness, Diane, nosotros trabajamos con el principio de 1, 2, 1, 3 y 1, 4. ¿Qué significa eso? Esto significa una relación 1-2, que el descanso es el doble de tiempo que lo que demora la fase intensa. En la relación 1-3, el descanso es el triple de lo que dura la fase intensa, y el 1-4 significa que el descanso es 4 veces más, es 4 veces lo que dura la fase intensa. Entonces, estas relaciones nos permiten darle un orden a nuestro trabajo. Una de las variables que más utilizamos y es la que más se recomienda es hacerlo entre 1-2 y 1-3, ¿sí? Para la mayoría de personas. Sí, incluso para personas muy entrenadas, porque ojo que cuando yo digo, sí, pero doctor, ¿cómo va a ser posible un entrenado 1-3? Sí, pero el 1 lo pondría yo más intenso en comparación a la intensidad que yo utilizaría con una persona que tiene menor condición física. Sin embargo, en los deportistas de alto rendimiento utilizan, por ejemplo, 1-1, utilizan 1, 0,5. O sea, hacen, por ejemplo, 20 segundos de intensidad con 10 segundos de recuperación.
Entonces se hace muy intenso. Pero para el campo nuestro, usualmente en la escala fitness, en la escala de salud, trabajamos con 1-2, 1-3, 1-4. Si regresamos nosotros a nuestro trabajo, tú podrías darte cuenta que si yo utilizo 30 segundos de intensidad, puedo trabajar con 60 segundos de recuperación, relación 1-2. Pero también puedo trabajar 30 segundos de intensidad con 90 segundos de recuperación, que sería relación 1-3. Si hago 30 segundos de intensidad con 120 segundos de recuperación, sería 1-4. O yo puedo agarrar un minuto. Por el contrario, para un paciente que tiene mucha resistencia, podría ser 90 segundos de intensidad y 60 de recuperación, ¿no? Así es. Pero ojo que tú tienes que haber valorado bien el VO2 max de esa persona, porque sí, también solo que sea... como ejemplo, porque yo seguro que para mis pacientes empezaría con la fase super 30-60, ¿verdad? Sí, podría ser 30-60 o 30-90, ¿sí? Yeah. Yo usualmente, por ejemplo, ya también eso te lo va a ir dando a todos quienes estamos metidos en el campo del entrenamiento físico, la experiencia y la cantidad de programaciones de entrenamiento que vas teniendo a lo largo del tiempo ya te permite manipular un poquito más las variables. Al inicio vamos a trabajar en una cuestión más pedagógica de poder armar un programa de entrenamiento considerando siempre empezar por los rangos más bajos, porque también los programas no son rígidos. Los programas pueden ser flexibles dependiendo de la evolución de la persona, pero por ejemplo, si usted agarra 30 segundos de intensidad con 60 o 90 segundos de recuperación, va a ser bien tolerado, porque recordemos que los trabajos interválicos son por acumulación. Si yo digo voy a hacer 6 series, de repente las 2 o 3 primeras series la persona como que no va a sentir el esfuerzo, pero ya en la cuarta, quinta, sexta, séptima, octava ya va a empezar a sentir un poquito más el esfuerzo por la acumulación. Yo suelo emplear en la mayoría de mis pacientes, obviamente dependiendo del estado físico de cada uno y el estado de salud, una relación de 1-2 en relación a una fase intensa de 60 segundos o una fase de recuperación de 120 segundos, que estoy dentro del rango, ¿ya? Y yo más voy progresando, más que por mover el tiempo que dura cada fase, yo voy manipulando el volumen. Por ejemplo, puedo trabajar una semana, 6 series de 1x2, o sea, un minuto intenso con 2 de recuperación, relación 1-2, 6 series. La otra semana, 8 series. La otra semana, 12 series. Así le voy subiendo el volumen y eso le genera un estímulo apropiado para su entrenamiento. Entonces, lo importante de esta diapositiva es que nosotros podamos ver que nos marcan una pauta donde nosotros mismos no debemos de ponernos obstáculos en el sentido de la progresión del entrenamiento, ¿sí? Por eso que es muy importante darnos una chance de tener posibilidades de incrementar las cargas si es que yo manejo rangos mínimos y voy aumentando a lo largo del tiempo. Incluso, por ejemplo, puedo trabajar yo una semana la fase intensa al 80%, y lo mantengo a lo largo del tiempo, pero voy subiendo la cantidad de series. Pero llega en algún momento en que ya no voy a poder aumentar las series, entonces voy incrementando la intensidad a 85, a 90, a 95. Entonces, dése cuenta usted qué posibilidad de hacer progresión tenemos para largo rato. La idea es poder acoplar estos programas o estas pautas a cada uno de nuestros pacientes dependiendo del estado físico en el cual se encuentren. Entonces, teniendo ya como una base estas pautas de cuánto debe durar cada fase de las series interválicas, el objetivo o la repercusión que va a tener estos tipos de trabajos es un incremento importante en la densidad mitocondrial. ¿Sí? Y si aumenta las mitocondrias, habrá un incremento importante en las enzimas propias de la oxidación, tanto para la vía glucolítica aeróbica como la beta oxidativa, que tiene que ver mucho con las grasas. Va a haber un incremento importante de hormonas lipolíticas, y esta es otra de las cosas que nos permite utilizar el principio de la secuencialidad de entrenamiento, porque si yo primero hago el trabajo interválico, la gran liberación de hormonas lipolíticas precisamente me están generando una degradación de triglicéridos y me va a dejar listos los ácidos grasos que yo podría utilizar en una fase ya de metodología continua, en un área funcional regenerativa, para poder utilizar fibras musculares tipo 1 y así pueda oxidar un poquito más de grasa. Mejora rápidamente la condición física, y esto es un dato importante porque la persona percibe realmente que está mejorando su estado físico.
hay una óptima relación entre el tiempo empleado y la pérdida calórica. No solamente, y esto es algo importante a reconocer y recordar, que no debemos de preocuparnos solamente por la cantidad de calorías que la persona pierde durante el ejercicio, porque posiblemente sea muy poco lo que yo pierda. Si le había mencionado un programa de entrenamiento que duraba 30 segundos intensos y 4 de recuperación en zonas regenerativas, realmente la cantidad de calorías que se pierde en esa cantidad de tiempo es poquito. Sin embargo, el efecto metabólico post-esfuerzo es muy, muy importante y se sostiene por muchas horas después del entrenamiento físico. Por eso que más que estar mirando un reloj, porque incluso las trotadoras, las bicicletas, y hay relojes especiales que me dicen cuántas calorías he quemado durante esa sesión de entrenamiento, es más importante pensar en lo que viene después, que se dan las adaptaciones y en la cual sigue habiendo un gasto energético. Importante, trabajos continuos regenerativos post-intervalos. Es decir, aprovechemos el efecto metabólico que se genera cuando yo trabajo en base a estas pautas. Y esto es algo que siempre lo debemos de correlacionar con los principios fisiológicos, porque los trabajos interválicos lo que hacen es una serie de estímulos en diferentes sistemas energéticos. La fase intensa yo me vendré hacia la derecha, posiblemente acercándome al 100% de mi VO2 max, una zona donde es claramente definido que las grasas, que es este color rojo, serán menos utilizadas en el mismo momento del trabajo interválico, y lo que más van a ser utilizados en el mismo momento de trabajo interválico, sobre todo en la fase intensa, es los carbohidratos. Y la razón fundamental es que en esta zona que estoy marcando con el cursor, las fibras musculares que más estoy utilizando son fibras musculares tipo 2. Y como es un ejercicio de mayor intensidad, recordando un poquito la parte de fisiología del sistema nervioso autónomo, recordemos que desde la médula suprarrenal se libera adrenalina a medida que la intensidad del ejercicio es cada vez mayor, y como estamos hablando de entrenamientos aeróbicos, mientras más me acerco al 100% de mi VO2 max, habrá mayor liberación de adrenalina, que hará un predominio de estímulo sobre fosforilasa para poder degradar glucógeno y utilizarlo en la producción de ATP a nivel citoplasmático por las fibras tipo 2, pero también me estará trabajando en una vía paralela el efecto sobre la lipasa hormonosensible para que genere también un efecto lipolítico. Entonces, cuando yo termino de hacer los trabajos interválicos y hago un trabajo de menor intensidad en área regenerativa, en metodología continua, estaré trabajando en esta zona donde está el cursor, que son relativamente porcentajes bajos de mi VO2 max, y ahí aprovecharé el efecto para poder oxidar grasas. Entonces, esto es lo importante de siempre correlacionar la estrategia de entrenamiento que yo voy a aplicar con un cliente, con un paciente, con un alumno, pero siempre pensando en la parte fisiológica que la sustenta. Por eso estudiamos esta imagen cuando vimos la parte de fisiología cardiovascular, y también lo vimos en su momento en los diferentes tópicos de bioquímica, que es muy importante relacionar la parte científica con la parte metodológica. No hay nada al azar, siempre es importante correlacionarlo. Recuerde siempre usted las variables involucradas en la carga de entrenamiento. En este caso de metodologías interválicas hay un claro trabajo sobre la densidad del ejercicio, considerando hacer recuperaciones un poquito más largas cuando el cliente o el paciente tiene un estado físico menor, y podemos hacer más cortas las pausas de recuperación cuando la persona tiene un mejor estado físico. Siempre medular la intensidad dentro de los protocolos de entrenamiento. Y esto es lo que hemos estado viendo desde ya bastante tiempo, que los trabajos interválicos hacen una migración, irme hacia acá a la derecha. Los trabajos interválicos, como había estado mencionando, tienen una migración en la fase intensa rumbo hacia una zona de mayor intensidad, donde yo voy a estar trabajando con fibras musculares tipo 2, como marca la imagen, y en las fases de recuperación yo tendré un sentido de retorno a una zona de menor intensidad, ¿sí?, en la cual estaría trabajando con fibras musculares tipo 1.
Entonces, ese es el ir y venir, principio de reclutamiento por orden de tamaño, donde a medida que incremento la intensidad del ejercicio se genera un entorno metabólico propicio molecularmente para generar adaptaciones en el posesfuerzo para un incremento de la densidad mitocondrial, pero en el mismo escenario del entrenamiento se genera un ambiente metabólico propicio para poder oxidar grasas, porque en este ir y venir se generan efectos lipolíticos importantes para luego trabajar a nivel de estas fibras que son las que mayor uso de grasas van a tener. Recordemos en cierta forma lo que estudiamos en el sistema nervioso autónomo en relación con la liberación de catecolaminas, en este caso la adrenalina importante para el efecto lipolítico y también glucolítico, que las metodologías interválicas tienen su sustento en una serie de evidencias que han sido publicadas, y en este caso lo que se encontró cuando las personas empezaron a hacer sesión 2 significa las primeras sesiones de entrenamiento que tenían estas personas que entraron a este grupo de trabajo, y se encontraba que en esas primeras sesiones, a medida que iban aumentando las series, por ejemplo, serie número 1, serie número 2, serie número 3, serie número 4, se veía que había mayor liberación de adrenalina en comparación a lo que se encontró sesiones posteriores, que trabajando la misma intensidad para cada fase intensa y fase de recuperación del trabajo interválico, tenían menor liberación de adrenalina. Y este es uno de los procesos de adaptación que usualmente vemos en personas, por ejemplo, con obesidad o sedentarias, que tienen un tono simpático más incrementado, y una forma sencilla de evidenciar eso es con la frecuencia cardíaca en reposo, que usualmente la tienen más alta en comparación a una persona más entrenada. Entonces, esta imagen nos da una señal de que si una persona no está bien entrenada, esta es una respuesta normal que vamos a encontrar con una mayor liberación de adrenalina, lo que estoy viendo en color rojo, pero a medida que se va entrenando tengo una menor liberación de adrenalina al mismo estímulo físico. Como inicialmente las personas liberaban mayor cantidad de adrenalina, y esto se encontraba en lo que sería el trabajo preintervalo, lo que sería el inicio del programa de entrenamiento, ¿sí? Y en el post-interval significaba ya luego de haber terminado toda la programación de entrenamiento, luego de varios días o semanas de entrenamiento. Como en las primeras sesiones de entrenamiento las personas tenían gran liberación de adrenalina, recordemos que a intensidades muy altas la adrenalina tiene un efecto importante sobre la fosforilasa, es decir, va a trabajar más sobre el glucógeno y muy poco sobre las grasas. Por eso que podemos ver nosotros que en rojo al inicio teníamos mucha cantidad de adrenalina, por eso que teníamos menor uso de grasas. Acá estoy viendo la oxidación de las grasas. Sin embargo, si vamos a la imagen anterior, con el paso de las sesiones de entrenamiento, esta persona a la misma intensidad de ejercicio liberaba menor cantidad de adrenalina, y eso sí tiene un mayor efecto en el uso de las grasas. ¿Por qué no habría tanto estímulo, digamos, para fosforilasa, y de esa manera la persona podría optimizar un poquito más la pérdida de grasa? En forma directa, lo que habíamos mencionado, a mayor cantidad de adrenalina, mayor cantidad de carbohidratos usados, en comparación a la cantidad de grasas que empiezo a utilizar ya al final de los días o semanas de entrenamiento con metodologías interválicas. La respuesta cardíaca también era importante. Sí, Diane. Y esos, perdón, una pregunta, y esos cambios de la utilización de grasas como combustible y dejar la adrenalina, ¿en cuántas semanas se pudo ver en los estudios? En estos estudios ya a partir de la segunda semana ya se comienzan a notar, sí, pero son cambios frágiles todavía. ¿Y por qué te digo que ya a partir de la segunda semana, o sea, terminada la segunda semana, ya la persona tenía indicadores objetivos de que su respuesta adrenérgica era menor a la misma intensidad de ejercicio? Porque lo podíamos ver eficientemente a nivel de la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es una de las variables que más rápido se adapta y es un indicador de que el tono simpático está disminuyendo, es decir, hay menor respuesta adrenérgica. En un inicio, mira, como liberaba un montón de adrenalina, ¿cómo estaba el corazón? Frecuencias cardíacas altas. Pero a medida que iba incrementando... ¿Está hablando de esa frecuencia cardíaca tomada en el ejercicio? Así es, esto es durante el ejercicio.
¿ya? Porque estamos comparando misma metodología de entrenamiento, misma intensidad, misma duración. Pero una forma sencilla es decirle a la persona, y eso puede usted hacerlo como experimento, que registre su frecuencia cardíaca a primera horas de la mañana o cuando está sentadito en la oficina, se tome su frecuencia cardíaca y lo vaya anotando. Y vamos a notar una curva que cada vez se va a ir siendo hacia abajo, es decir, va a tener frecuencias cardíacas cada vez menores. Y cuando lo entrenamos con el programa de ejercicios, encontraremos que a una misma intensidad la respuesta ahora es menor. Eso significa menor descarga adrenérgica, mayor eficiencia cardiovascular y me debe de estar indicando cómo estaría yendo la eficiencia del cuerpo para oxidar grasas. Nota usted cómo estaba la respuesta adrenérgica en los primeros inicios de entrenamiento en relación a lo que pasaba ya después cuando la persona ya tenía un mejor estado de adaptación. Y este cuadro también es interesante porque si lo que yo inicialmente usaba en el entrenamiento eran más carbohidratos, por consecuencia tenía mayor posibilidad de formar y acumular lactato, porque era el sustrato que más utilizaba, ya que tenía una gran liberación de adrenalina. Sin embargo, en amarillo puedo notar que luego de mi adaptación, luego de estas sesiones o semanas de entrenamiento, la persona, ¿por qué acumulaba menor cantidad de lactato? Porque ya su trabajo no le exigía depender tanto de carbohidratos, porque la adrenalina no se disparaba tanto como en un inicio. Por lo tanto, si yo después empiezo a utilizar menor cantidad de carbohidratos, por consecuencia, la chance o el riesgo de acumular lactato era mucho menor en amarillo en comparación a lo que encontraba inicialmente. Y estas variables de color rojo es el indicador objetivo de por qué muchas personas con baja condición cardiovascular no podrían sostener un ejercicio intenso sostenido, porque se van a fatigar rápidamente y se fatigan básicamente a nivel periférico porque el ácido láctico que se forma se degrada o se rompe o se descompone en hidrógeno más lactato. El lactato puede ingresar a la mitocondria y ser oxidado, pero el problema con los iones hidrógenos es que disminuye el pH y eso generaría un entorno ácido que podría condicionar a la persona a sentir esa fatiga. Sin embargo, con las fases de entrenamiento o con los programas de entrenamiento aplicando metodologías interválicas, se lograba una menor acumulación de lactato, que era un indicador importante desde el punto de vista que la persona podría hacer mayor cantidad de ejercicio y eso le permitiría quemar un poquito más de calorías, ¿no? Otra cosa interesante que sucedía con los trabajos interválicos es que si yo acá agrando un poquito, puedo ver que se hizo una comparación de cómo estaba la liberación de la hormona del crecimiento, ¿sí? Hormona del crecimiento en relación a los trabajos continuos, en relación a los trabajos intermitentes, cuyo familiar directo son los trabajos interválicos. Y noten ustedes que lo que más liberaba hormona del crecimiento durante el ejercicio eran estos puntitos separados que obedecían a los trabajos intermitentes o interválicos, digamos son trabajos fraccionados donde hay una fase intensa con una fase de recuperación en comparación a lo que se encontraba con las metodologías continuas. ¿Y por qué es importante rescatar esto de los trabajos de George Brooks en sus textos de fisiología del ejercicio? De que la hormona del crecimiento es una variable, es una hormona importante desde el punto de vista lipolítico. Entonces, si yo quiero quemar grasa, primero tengo que generar lipólisis. Y esto es lo que me permite la hormona del crecimiento, que tiene un muy buen trabajo sobre la parte lipolítica. Entonces, a través del entrenamiento físico, lo que se está logrando es que yo puedo transformar o podemos transformar apropiadamente con el paso de las sesiones de entrenamiento a una persona que tiene una menor condición aeróbica expresado con una menor densidad mitocondrial y lo podemos llevar a una zona o un estado de mayor densidad mitocondrial. Sí, hay muchos estudios publicados en los cuales se deja claramente evidente de que hay indicadores bioquímicos de un incremento en la densidad mitocondrial y esto usualmente se suele asociar con un incremento en el VO2 max, que es la variable más importante desde el punto de vista cardiovascular. Punto importante. Si hemos estado hablando que las metodologías interválicas, donde ya sabemos
cuál sería el rango de series, de 6 a 15 series. Cada fase intensa y fase de recuperación tienen unas recomendaciones de duración y porcentaje de intensidad a la cual deben trabajar. El tema importante sería, pero ya, ok, sabiendo que la intensidad de ejercicio es lo más importante, ¿cómo controlo esa intensidad? Entonces hay diferentes formas de hacerlo. Yo puedo controlar la intensidad del ejercicio con un reloj polar, es decir, en base a frecuencias cardíacas, o con un reloj Garmin, por ejemplo, que me mide también la frecuencia cardíaca o la velocidad a la cual estoy corriendo. Si tengo una trotadora, pues yo puedo traducir, ok, la fase intensa al 85% del VO2 max. Uy, pero mi paciente no tiene polar, ¿cómo controlo? Muy bien, no nos preocupemos, hay que hacer una conversión. Ese 85% se va a traducir en una velocidad con una inclinación en mi trotadora para que la persona esté esos 30 segundos, va a estar en esa trotadora, justo en esa intensidad, porque estoy haciendo una conversión a través de cálculos metabólicos que ya hemos estudiado en sesiones pasadas. Por eso es que hemos hecho cálculos metabólicos. Y eso es lo bonito, porque la otra semana, ya en la próxima sesión, vamos a hacer programas. Y ahí es donde va a empezar todo lo simpático de la programación de entrenamiento. Doctor, y si no tengo trotadora, ¿cómo controlo la intensidad del ejercicio? Bueno, hago una conversión. ¿Cuál debe ser el tiempo que debe emplear una persona en recorrer una cierta distancia? Uy, y si no tengo cronómetro para controlar el tiempo, muy bien, entonces podemos trabajar con un banco STEP. Y por los cálculos metabólicos del stepping, yo puedo decir, vamos a trabajar con esta altura de este banco, con esta cadencia, y puedo sacar las zonas intensa y la fase de recuperación. Uy, doctor, ¿y si no tengo banco STEP? Bueno, no se preocupe, para eso tengo percepción de esfuerzo. ¿Y cómo hacemos la percepción de esfuerzo? Con estas cartillas Omni, que son cartillas de percepción subjetiva de esfuerzo, donde 0 significa nada de cansancio, 10 estoy extremadamente cansado, la fase intensa debería estar en un orden superior a los 7 puntos y la fase de recuperación en una zona de 2, 3, 4 puntos. Entonces, esto significa que la fase intensa estaría yendo para este lado y la fase de recuperación estaría yendo para el otro lado. Eso me permite, entonces, termino la fase intensa y le digo a mi paciente, Carlitos, y se llama Carlitos mi paciente, Carlitos, ¿qué puntaje le pondrías ahorita que hemos terminado la fase intensa de 1 minuto, por ejemplo? Estoy en un 7, en un 8. Ok, estamos bien. Ahora, me toca 2 o 3 minutos de recuperación. En el proceso de recuperación le voy preguntando, Carlitos, tú llegaste a 7, 8 de percepción de esfuerzo en la parte intensa, ahora ¿por dónde estás? Estoy en un 4. Ok, está bajando. Siempre debe haber una diferencia entre la percepción de esfuerzo que yo alcanzo en la fase intensa versus lo que yo siento en la fase de recuperación. Eso nos da un indicador, por lo menos subjetivo, si es que no tengo estas herramientas que son importantes siempre tenerlas al alcance de la mano, al menos en un centro fitness, en un gimnasio, en una clínica, un consultorio, donde sería bueno poder tener alguna posibilidad de trabajar con estas herramientas. Entonces, pautas finales para programación de entrenamiento con metodologías interválicas, digamos como recomendación promedio, macro, global, ¿sí? Trabajar con series que van de 8 a 12, habíamos dicho 6 a 15, esto digamos es una especie de intermedio, se podría decir, ¿sí? Que son series que nos permiten hacer, digamos, o acumular la suficiente cantidad de tiempo. Habíamos mencionado 6 series anteriormente, sí, pero son 6 series altamente intensas, que de repente en un inicio a un paciente no le podré trabajar con 6 series altamente intensas, entonces de repente podemos trabajar con 8 o 12. Sí, la fase intensa como punto medio, como punto intermedio de recomendación, llegamos a 1 minuto de fase intensa en este rango de VO2 max, y la fase de recuperación en esta zona de 2 minutos en una zona regenerativa. Termino de hacer mis trabajos interválicos, haremos 10, 15, 30 minutos de trabajo en modalidad continua, ¿sí? De 40 a 60% del VO2 max. ¿Para qué? Para poder aprovechar el efecto metabólico de la lipólisis que se generó aquí para oxidar un poquito más de grasa en esta zona. Pero eso es, digamos, donde yo puedo tener un control del porcentaje del VO2 max al cual voy a trabajar. Pero ¿qué tal si la persona lo puede hacer en su casa? Porque hay personas que no tienen para ir a un gimnasio, o no tienen un Polar, o no tienen un Garmin, o no tienen una trotadora. Entonces, ¿cómo podrían hacer un trabajo interválico? Y esto es importante considerarlo porque usted le podría recomendar hacer esto a su paciente, a su cliente. Muy bien,
Hacemos 30 segundos a 1 minuto de fase intensa, que podría ser bailando, a un ritmo más rápido, subiendo un steps o subiendo la grada, pedaleando rápido si es que tiene una bicicleta, o haciendo footing, salgo al aire libre, controlo el cronómetro, hago un footing que es una caminata rápida, jogging que significa trotar, running significa correr, dependiendo de la condición del alumno. Sea cual fuera la forma amigable, lo que ella debe de percibir es de que está teniendo un esfuerzo en la escala OVNI mayor de 7 puntos. Eso sí sería importante enseñarle para poder, para que por lo menos tenga una variable de control. Y la fase de recuperación sería haciendo lo mismo que utilizó en la fase intensa, pero a una menor intensidad. Tiene que sentir la diferencia. Esto es cuando no tenemos una posibilidad de controlarlo con estas variables, porque estas variables las vamos a controlar más con pulsaciones, con trotadoras, como lo que vamos a practicar en las próximas sesiones. Igual, después de mi trabajo interválico, ¿sí? Donde he hecho unas 8 o 10 series, hacemos trabajos en modalidad continua extensiva, en una zona más regenerativa, ¿sí? De las mismas actividades que hizo acá, pero ya un poquito más sostenido en el tiempo. Y eso también son estrategias que nosotros podemos darle a nuestros clientes, a nuestros pacientes, para que puedan involucrarse con este tipo de metodologías. Lo importante es reconocer que la fase intensa no tiene que ser necesariamente llevarla a un nivel muy extenuante. O sea, no se trata de que la persona se quede moradita de esfuerzo. O sea, no tiene que por qué sentir que ya se ahoga, que va a vomitar o que está mareándose, no. Ella debe de percibir que sí, la fase intensa hizo un poquito más de esfuerzo en comparación a lo que va a sentir en la fase de recuperación. Porque si no hay esa sensación, esa diferencia, el trabajo interválico no se estaría ejecutando en las características que estamos conversando. Y eso es importante siempre tenerlo en cuenta. Muy bien, con esto he querido exponer esta parte importante de las metodologías interválicas en cuanto a su presentación y características que la definen, porque es una de las metodologías que vamos a utilizar más en las prescripciones de entrenamiento físico que empezaremos ya a partir de las próximas sesiones. ¿Sí? Con esto, mi estimada Diane, señores, doy por terminado esta exposición y nos estaremos viendo en la próxima